Voy a empezar por el final. Ella empezó de becaria en un proyecto de investigación y creación en el Instituto de Cáncer e Inmunología de Marsella, el IMERA, no sé si se pronuncia así. Y ahora está de Fellow Senior y he encontrado una cosa investigando sobre la institución. La primera frase de la página del About dice: rechazando una aproximación instrumental al arte, esta institución asume que los artistas producen conocimiento, que me ha parecido la mejor primera frase para un About de la historia, pero que explica muy bien, yo creo, que el trabajo de Yosune y por qué está aquí en el encuentro. Ella es artista gráfica, es investigadora, es licenciada en Bellas Artes y tiene una trayectoria muy extensa, con títulos como, por ejemplo, Hoy no es el día, publicado por Astiberri en 2022, el breve diccionario enciclopédico de mi cáncer de 2017, que es una de los proyectos de los que va a hablar, pero sobre todo una de las cosas que hace que es más difíciles es cómo poner su propia subjetividad y sus intuiciones al servicio de procesos que pasan a otras personas, ¿no? Ella, en los proyectos en los que ha participado, muchas veces hay un componente de participación, de mediación, de interlocutar con personas que pasan la enfermedad o que la tratan, y luego todo eso lo suele, digamos, representar a través de lo que se le da mejor, que es hablar y dibujar. Y he dicho esto como broma para que se ría, porque está nerviosa y no quiero que lo esté, porque es verdad que ella se expresa muy bien dibujando, pero también hablando, y nos hace mucha ilusión que esté aquí. De hecho, hemos dado muchas vueltas para que estuviera aquí y es una gran noticia, así que espero que disfrutéis de su relato, de su trabajo y de lo maravillosa que era. Así que, Yosune, muchas gracias por venir al encuentro Quasare. Gracias, Felipe. Bueno, pues gracias por sacarme esta risa que libera. Y sí, estoy nerviosa. Bueno, yo quería empezar agradeciendo a Felipe y a Hacemos por traerme, porque me hace mucha ilusión estar aquí, porque creo que, francamente, este encuentro es muy importante y bueno, espero que sea también uno de muchos, ¿no? Porque con todo lo que se está haciendo, espero que este tipo de cuásares se replique en otras partes y sea uno de muchos. Vale, y entonces yo voy a seguir mis papeles y luego ya iré soltándome. Bien, me gusta mucho empezar con esta imagen porque a mí hay algo como en el cuerpo que se me relaja cuando me veo ahí, ¿no? Me veo con 5 años y me veo, pues, mis múltiples yos, ¿no? Mi yo Yosune de los 5 años que ya dibujaba y que disfrutaba dibujando, y también eso me recuerda que soy yo en constante transformación, ¿no? Que soy yo a los 5 años dibujando, que soy yo de lo que vengo a hablaros también, que es de mi cáncer, y soy yo en muchas facetas. Pero sobre todo me conecta con la Yosune que disfruta con esa pasión del dibujo, porque el dibujo todavía hoy, pues para mí es pues asombro, es curiosidad, es placer y es conocimiento. Vale, entonces yo, Yosune, artista visual enfocada en principalmente el dibujo y el cómic, mis prácticas pienso que exploran las narrativas gráficas, pero claro, todas estas definiciones yo me las voy como inventando poco a poco y en cada momento digo una cosa diferente. Pero sí, fundamentalmente yo creo que con mi práctica artística lo que hago es explorar las narrativas gráficas y sobre todo las potencialidades del dibujo, como que esto es lo que más me interesa ahora, que es ver las potencialidades del dibujo como herramienta de conocimiento, como herramienta epistemológica, como también herramienta de investigación y también como espacio y lugar de encuentro, de diálogo y de intercambio, ¿no? Esto es lo que a mí ahora me apasiona. Pero hoy he venido a hablar de mi breve diccionario enciclopédico ilustrado de mi cáncer, y entonces voy a hablaros de los proyectos vinculados fundamentalmente con esta línea de trabajo, que son la línea de trabajo de arte, cáncer, salud, enfermedad, arte, ciencia, no lo sé. Vale, entonces, este diagrama que veis aquí en pantalla, que probablemente no veréis con mucho detalle, pero porque tiene mucha información, a mí pues me ayudó muchísimo a hacerlo, porque de pronto es como aclarar
un recorrido de los últimos 15 años, que además me gusta mucho representarlo en forma de espiral, porque una espiral es una figura, es una línea curva que se genera a partir de un punto que está en el centro, y esa línea se va dibujando alrededor de ese centro, pero se va alejando progresivamente, ¿no? Pero ese centro está ahí. Entonces, bueno, mi centro, evidentemente, de lo que vengo a hablar hoy, es de mi experiencia con el cáncer. Entonces, en ese centro está mi diagnóstico de cáncer en el 2010 de ovario. Porque mi trabajo y mi obra hay que contextualizarla y no se puede entender sin hablar de mi diagnóstico de cáncer de ovario, ¿no? Que también es para mí un hito y un cambio en mi recorrido y en mi proceso vital, pero también profesional. En este punto es cuando ya me pongo un poquito nerviosa, y entonces me gusta mucho lo que has comentado antes, Noemí, del paisaje, ¿no? Esta idea del paisaje. Y también lo que creo que ha comentado Javier de encontrar la salud en la enfermedad, ¿no? O sea, hay algo ahí que a mí me hace mucho sentido decir que en mi proceso lo más importante fue encontrar un relato, ¿no? O sea, hacer mi propio relato, y que ese parte del proceso ha sido pues larguísimo, ¿no? O sea, ha llevado su tiempo, y el relato también ha ido construyéndose y mutando y cambiando, y entonces me ha gustado mucho esta idea del paisaje, ¿no? Del paisaje que está ahí y que en cada momento lo miramos de una manera diferente, a veces lo miramos solas, a veces lo miramos para adentro, a veces lo miramos con otras. Entonces, bueno, en ese proceso de ir construyendo mi propio relato, pues yo he buscado y me he apoyado en personas que han vivido experiencias similares, de salud, en personas del ámbito cultural, con artistas, con personal sanitario y con investigadoras de cáncer recientemente. Y eso es. Sí, eso es. Esto es lo que quería decir aquí. Pero entonces yo vengo a la siguiente, que es que en realidad, aquí estoy yo, después de mi última quimio en el 2016, en busca de qué es lo que hay detrás de todo ese imaginario de cáncer, ¿no? Qué es lo que subyace detrás de esas representaciones, de esa compleja, ¿no? Ese complejo universo cáncer. Y entonces, bueno, pues yo ahí empecé mi andadura y mi investigación, que en realidad pues nunca ha dejado de estar, pero ha habido momentos en los que ha sido muy central y me ha acompañado mucho tiempo. Aquí es cuando me gusta traer unas palabras de Anne Boyer en su libro Desmorir, que recomiendo mucho y que es brillante, porque tiene una idea con la que coincido mucho y que dice que la enfermedad nunca es neutra, que el tratamiento nunca está libre de ideología y que la mortalidad nunca está exenta de política. Y es que, y de estas cosas se han hablado un poquito hoy, pero y es que la enfermedad es más grande que un cuerpo único, es una cuestión colectiva, y yo creo firmemente en eso, ¿no? Y como dice otra persona a la que también admiro mucho, que es Caro Novella, el mundo oncoinjusto opera y genera diferencias, y las oncorrelaciones, según ella, son las prácticas médicas y culturales para comprender, tratar y producir cáncer. Y es más, ella dice que las oncorrelaciones dominantes limitan y contienen al oncocuerpo como algo individual. Sin embargo, tu cáncer es mío y mi cáncer también es tuyo. Cáncer va más allá de los cuerpos individuales que el equipo de oncología trata, ¿no? Y esto creo que tiene mucho que ver con esto que se hablaba hoy de la necesidad de este acuerdo interministerial que va a traer muchas cosas buenas, ¿no? Bueno, sí, eso, los textos y los trabajos de Caro Novella son súper inspiradores, los recomiendo muchísimo si no los conocéis, sobre todo el proyecto OncoGirls, porque habla mucho de esta, con oncotodo, ¿no? Oncológicas, que tiene que ver más con cuestiones económico-sociopolíticas, pero luego también habla de las oncoprácticas, de la oncopoesía, de las oncocreaciones, ¿no? Que tiene más que ver con estas exploraciones artísticas y crear y co-crear a partir de cáncer, ¿no? Entonces, bueno, toda esta como poesía con onco me gusta. Vale. Perdón, ya me he puesto nerviosa. Aquí vuelvo a los papeles y al ritmo. Este es el breve diccionario enciclopédico de mi cáncer, que es en realidad para lo que se me ha invitado, que da título a la charla, pero en realidad, claro, yo hablo de esto que es el germen de casi todo lo que viene después, que es lo que me trae aquí ahora y que he hecho un montón de cosas, que ahora si lo pienso y lo miro un poquito, pues veo que
que yo he ido haciendo las cosas como he podido, de manera impulsiva, por mucha necesidad, y que luego he ido viendo esa coherencia que he plasmado en esa espiral y que veo que tiene un recorrido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en aquel momento, cuando hice el breve diccionario, que lo empecé a hacer en el 2015, pero que luego se materializó en el 2017, gracias a una beca de la Fundación Bilbao Art, en la que estuve un año trabajando en ello, pues yo creo que es que en aquel momento no sabía muy bien lo que estaba haciendo, pero sí tenía como una certeza de estar haciendo lo que necesitaba hacer. Y bueno, lo que en realidad ahora pienso que estaba haciendo era intentando recomponer pues mi vida un poco atomizada en aquel momento, entender un poco el impacto que había tenido en mí esa experiencia reciente y en mi familia cercana. Y entonces, bueno, pues estaba lamiéndome las heridas y reconciliándome con la vida, y esto me ayudó mucho a ese proceso. Pero sobre todo, lo que yo estaba necesitando era crear sentido. O sea, necesitaba crear sentido. Y bueno, pues fue un proceso largo, exhaustivo, intenso, también liberador, y que me permitió luego compartir un montón de cuestiones que necesité elaborar a través de este proceso de creación. Bien, vale. La estructura del cómic, que yo no sé si veis bien o no, ahí está la estructura de 26 letras del abecedario, de la A a la Z. Claro, en un inicio esto iba a ser como la gran enciclopedia universal de mi cáncer, ¿no? Esta era como mi idea, porque había mucho que hablar, yo tenía mucho que procesar y iba a ser una cosa grande y tal, que terminó siendo el breve diccionario enciclopédico ilustrado. Algo más como sostenible, asequible, abarcable. Venga, vale, sí. Pero claro, para llegar a 26, pues hice muchísimas, os podéis imaginar, muchísimas. Fue como un constante brotar ahí, bla, bla, bla. Y entonces, bueno, pues este ejercicio de síntesis en 26 palabras, imágenes, de las 26 letras del abecedario, recogen imágenes, emociones, citas, reflexiones, un montón de cosas que son mi vivencia, ¿no? Mi experiencia. No es un relato lineal, y esto me gusta también de la estructura, que es una estructura sencilla, que me ayudó a, como yo no tenía muy claro cómo escribir y tampoco creo que era lo que buscaba, ¿no? Yo buscaba como sacar y ordenar, pero no tenía claro cuál era el orden, y también eso luego pues conceptualmente me da sentido, porque creo que es interesante que cualquiera que luego lo coge lo pueda leer como necesite, ¿no? Bueno, eso son postales chiquititas que entran en la mano, como os he enseñado en la imagen anterior, y hice una primera edición en el 2017 y a día de hoy pues hay 4 ediciones, y aquí podéis ver un poquito algunas imágenes, y aquí 2 imágenes que para mí son muy queridas y 2 palabras. Una de ellas es dentro de la Q de quirófano, en la que se muestran mis cicatrices, y el texto habla de las heridas internas y de las heridas externas, ¿no? Que algunas se curan antes, otras más tarde, que también lo comentaba, no me acuerdo, la periodista, lo de curar y sanar, ¿no? Esta cosa de curar y sanar, que es como delicado, pero que para mí tiene ahí algo que ver también, ¿no? Que hay heridas que no se ven y que no se curan, como una cicatriz cuando le ponen los puntos, o, ¿no? Pero que están ahí. Y luego la P, que es la P de padre, en la que aparecen mi madre y mi padre, y el texto habla de que el cáncer de mi padre también es mi cáncer, porque simultáneamente en mi familia vivimos entre el 2010 y el 2017 con mi cáncer de ovario y el cáncer de próstata de mi padre, hasta que falleció en el 2017. Y entonces, bueno, pues ahí está. Vale, a partir de aquí empiezan a pasar cosas que yo pues hice el breve diccionario y dije, venga, ya, qué bien, esto ha salido. Bueno, pues empiezan a pasar cosas, como que ese diccionario que era pequeño, que yo lo había hecho en postales pequeñas, que entran en la mano, pues pasan a ser parte de una exposición en un espacio más grande. Las imágenes que eran pequeñas eran grandes y entonces todas están juntas, la gente lo ve a la vez, bueno. Y entonces esta exposición se hizo en el 18 y bueno, pues fue otra cosa, igual que esta otra, que fueron 3 imágenes que seleccionamos para ese momento, de cicatriz, de calendario y de un corratón, que se mostraron en la fachada de un edificio público, de un centro cultural, que es el Centro Azcuna Centro Alhóndiga Bilbao, y en formato lona, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues esto no me acuerdo qué año fue.
Vale. Esto me lleva a hablar de otro proceso que para mí fue muy importante, que es el Compendio Colectivo sobre Cáncer, que es un proceso que se da entre 2018 y 2020 y que imagino que Roser de la Panera hablará o comentará un poco mañana en su intervención, creo, ¿no? Vale. Y bueno, pues es que Radiació Positiva, que es el programa de residencias artísticas en el Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Arnau de Vilanova, es donde realizamos este proyecto de compendio colectivo sobre cáncer, que la idea es implicar a toda la comunidad hospitalaria, ¿no? Básicamente, invitar a un artista que proponga algo, ¿no? Cultura, y entonces pues se implica a la comunidad hospitalaria. Y yo pues propuse hacer el compendio colectivo sobre cáncer, porque si breve diccionario enciclopédico de mi cáncer en mayúsculas es mi ejercicio individual, el compendio colectivo sobre cáncer era una manera y una idea para ver cómo, entre otras, muchas, juntas, podemos hacer ese compendio, ¿no? Podemos hacer este espacio en el que, entre muchas, compartimos nuestras experiencias, nuestros conocimientos, nuestros saberes, nuestros sentires sobre cáncer. Y bueno, pues ese fue el ejercicio que aquí vemos el objeto que salió final, el resultado final del proceso, que a mi modo de ver quedó muy chulo y estoy muy contenta y muy orgullosa, que tuvo también ahí un proceso de diseño gráfico interesante. Pero, y aquí quiero decir una cosa, antes de que se me olvide, que para mí fue la primera vez en la que hacía un proceso también de mediación, ¿no? O sea, yo no había hecho procesos de mediación, yo no me considero mediadora, pero fue un lujazo contar con el equipo de mediación de La Panera, que ya había allanado mucho el terreno, ¿no? O sea, que ellas ya llevaban trabajando bastante tiempo con esta, que ya lo contará Roser, ¿no? Con la Fundación Caraso y tal, pero habían hecho ese trabajo comunitario previo, habían ya contactado y habían trabajado con el equipo profesional de sanitarios del hospital, también estaban muy cerca de algunos pacientes, y cuando llegué yo, que llegué a mesa puesta, pues entonces fue, venga, este es el ejercicio. Yo iba con la metodología, digo, cómo aplicar lo que yo he hecho, ¿no? De manera individual con otras de manera colectiva. Y entonces eso fue súper interesante, ¿no? Este es el resultado del libro. Aquí unas páginas del interior que muestra pues un poco la apariencia de también este juego, como de que sea una enciclopedia seria, porque en realidad quería como hackear la cosa, pero también darle esa apariencia de seriedad, ¿no? En la que cada participante, que no sé si lo he dicho, pero eran pues desde pacientes, familiares, personal sanitario, auxiliares, bueno, casi un centenar de personas que fueron pasando por ahí, pues aportaban sus palabras, ¿no? Y sus palabras eran algunas más en claves médicas y otras, pues, bueno, más emocionales, ¿no? Y las ilustraciones son mías porque, bueno, esto sería un aprendizaje para un siguiente ejercicio, ¿no? Nos hubiera gustado que la gente dibujara más, pero claro, para que la gente dibuje, pues hace falta también trabajarse eso, y eso no estaba trabajado en aquel momento, ¿no? Entonces, bueno, que tampoco se le pueden pedir peras al olmo, y bueno, pues salió bien. En realidad lo importante fue el proceso para mí, o sea, quiero señalar que aquí, en este proceso, lo importante, o sea, en este proyecto, lo importante fue el proceso de participación, que fue un proceso potente, creo, porque también ahí las personas que participaron lo que nos devolvían era que les había hecho mucho sentido el participar en estos encuentros, que les había hecho de pronto hablar algunas sobre su enfermedad o sobre cosas que no había hablado con nadie, más que con familiares o con personas muy allegadas, o incluso algunas decían que era la primera vez que hablaban sobre cáncer con alguien, ¿no? Que a mí pues me sorprendía, pero bueno, esto es así. Entonces ya eso, ya que les hiciera sentido el propio proceso participativo, ya era un éxito. Simultáneamente, esta imagen quiere mostrar un poco que yo seguía con mi investigación iniciada de búsqueda, ¿no? De búsqueda de referentes, de búsqueda de referentes de otras personas que también habían vivido experiencias similares como yo, con cáncer, y entonces tuve, gracias a las administraciones vascas, que bueno, pues tienen sus recursos, pues conseguí otra beca para hacer una cosa que era un repositorio
repositorio visual de referencias sobre experiencias, iniciativas de cáncer, que se quedó un poco en el cajón, en el tintero, quiero decir, porque pues, por falta de recursos, lo que dio es a lo que dio. Pero bueno, da igual, porque ahí está la colección de Cuásares ahora, que sería maravilloso que también creciese, ¿no?, con contenidos sobre cultura, cáncer y salud. Pero bueno, yo seguí ahí mi investigación y quería mostrar esta imagen porque para mí esto es muy importante, me llega a otro proyecto que es el del cómic, que luego os contaré, ¿no? O sea, la cosa aquí es que yo necesitaba en mi propio proceso, en esa mirada al paisaje que va cambiando, seguir buscando referentes de cómo otras personas que han vivido como yo cosas similares desde el arte también han hecho algo o han hablado de esto, ¿no? Vale, y entonces lo que quiero primero es hablar de Crónicas Complejas antes del cómic, porque también Crónicas Complejas es otro proyecto que hicimos en el momento post-pandemia, con todas las restricciones y las complejidades, dificultades del momento, que todas sabemos, y que para cosas sanitarias fue pues, muy complejo, porque encontrarse y juntarse era muy difícil. Y bueno, pues esto también es dentro del marco de un programa cultural de La Lóndiga, que es un programa cultural que sacó para proteger y apoyar a las artistas, Babestu, que es cuidar en euskera, y que creo que todavía se mantiene. Pues lo que propuse fue hacer un ejercicio parecido al compendio colectivo sobre cáncer, pero con niñas y con jóvenes, ¿no? Que esto era lo que también deseaba. Y entonces invitamos a la unidad pediátrica del Hospital de Cruces. Porque claro, también estas son cosas, ¿no? Que si tú eres un artista individual, tocas a la puerta del hospital y no es fácil, ¿no? Pero si hay una institución detrás, entonces sí que puedes hacer cosas con un hospital, por ejemplo, ¿no? Y entonces, para mí este proyecto fue posible gracias a Azcuna Centroa, que abrió las puertas y conectó este deseo mío con el Hospital de Cruces y, bueno, a mi modo de ver hubiera estado bien tener más recursos para tener más tiempo, porque estos procesos también necesitan tiempo y el tiempo se sostiene con recursos, pero hicimos lo que pudimos en aquel momento, fue chulo también. La idea era narrar colectivamente cómo es vivir con enfermedades complejas. Y esto también lo quiero comentar porque, claro, inicialmente el nombre iba a ser menos atractivo que Crónicas Complejas, que para mí parece chulo y que da pie a muchas lecturas, ¿no? Iba a ser Onco con K, pero pues resulta que cuando comencé a hablar con las personas profesionales de la Unidad de Cuidados Paliativos y Asistencia Domiciliaria Pediátrica de Cruces, ¿no? Lo que me devolvían era que dentro de las enfermedades raras y crónicas, la oncológica es la niña bonita. O sea, la oncología es la que se lleva toda la atención, la que tiene el foco, la que tiene todos los recursos, la que más se ve, pero dentro de las enfermedades crónicas complejas, que es como llaman ellos a las personas a las que viven con enfermedades crónicas complejas, pues ahí es un universo muy amplio, ¿no? Y entonces de ahí se quedó el nombre Crónicas Complejas, que me pareció más apropiado. Hicimos talleres, que fueron, pues bueno, menos de los que me hubiera gustado de otra manera. De esos talleres salieron unos materiales que se expusieron, hubo una exposición dentro del espacio del Centro Cultural de La Lóndiga, y también hicimos una pieza sonora que podría ser un podcast, que también era la primera vez que hacía esto, pero pues surgió esta oportunidad de hacerla, puesto que no era fácil los encuentros físicos y presenciales, ¿no? La Lóndiga recién había comenzado con la radio de La Lóndiga y puso a nuestra disposición a los profesionales, en concreto Alberto de la Hoz, que era el técnico que hacía el podcast, para que hiciéramos pues unas entrevistas y pudiéramos hablar y recoger las voces de no solo las jóvenes, sino también sus familias. Y bueno, y ahí está también ese podcast o esta pieza sonora colgada y accesible en la página web de La Lóndiga. Y ya de aquí pasaríamos al siguiente proyecto, que para mí es como el gran proyecto, que es Hoy no es el día, que es el cómic que me llevó 3 años hacer y que salió publicado en 2022 con Astiberri, que es una editorial que admiro mucho. Y para hacer este cómic, pues fue muy necesario lo que os comentaba antes, por eso la diapositiva anterior de la investigación, porque quiero poner en valor y también, bueno, pues resaltar que
que para hacer los proyectos, por muy sencillos que parezcan, pues hay mucho proceso de investigación detrás, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo ese repositorio y esa búsqueda de referentes, de otras personas, artistas que habían vivido con cáncer y que después de su experiencia con cáncer habían hecho algo, ¿no? Que en forma cultura, artístico, objeto, lo que sea, pues me sirvió para hacer este cómic, porque este cómic, en definitiva, es un homenaje a 6 artistas, 6 mujeres que vivieron con cáncer en diferentes momentos y que hicieron algo en forma de cultura, ¿no? Un libro, poesía, fotos, arte performativo, que a mí cuando me llegó pues me inspiró muchísimo y me acompañó durante mucho tiempo y aún me inspira. Entonces, en este libro lo que yo hago es recoger la obra y vida un poco de ellas y la conecto con la mía y hablo de esto, ¿no? Hablo de Joe Spence, que tiene un trabajo fotográfico increíble de los años 80 en UK y que cuando la descubrí pues me conectó mucho, ¿no? Con muchas cosas. Y eso es, en el libro hay un capítulo para cada una de ellas. También a veces pienso que este cómic fue una excusa para estar en contacto con su trabajo, ¿no? Y profundizar en él, que me sirvió mucho para eso. Porque claro, luego cuando alguien coge el cómic se lo lee en hora y media, o sea, que yo estuve 3 años, pero luego pues los libros se leen muy rápido. Entonces para mí fue una excusa para estar ahí en contacto con aquello que a mí me nutre, ¿no? Y bueno, pues que me voy. Eso es. Pues el trabajo de Joe Spence, el trabajo de Audre Lorde, de Beatriz Acosta, de Hannah Wilke, de Susan Sontag, fue muy inspirador. Si queréis leéis el cómic y veréis ahí las referencias. Y estos capítulos y estas historias, o estas vidas y estas obras, se conectan con mi historia, ¿no? Que estas son 2 imágenes de los interludios que llamo yo, que pertenecen a mi parte de la historia, ¿no? En la que también hay ahí como otra intención que no sé si se consigue o no, pero que es mostrar al lector o lectora cómo es el proceso también mío de ir haciendo este cómic, porque en esos capitulitos yo voy hablando con amigas de mis dudas, hablo con amigas de cómo estoy creando el cómic, muestro el proceso creativo y también me gusta la idea de que quien coja ese libro entienda un poco también en esa conexión que lo que yo estoy haciendo es en realidad lo que hicieron ellas. O sea, hay una cosa ahí como meta que no sé si se pilla o no, pero la idea de compartir también el proceso creativo de lo que tienes entre tus manos, ¿no? Mostrar las bambalinas, digamos, también me gustaba. Esta es otra doble página. Vale, y esta es otra doble página sobre en concreto sobre el valor de la poesía y Audre Lorde, que para mí es fundamental. Vale, y con esto no sé cómo vamos de tiempo porque me he ido. Vamos bien. ¡Ay! No sé qué he hecho. ¿Le he hecho algo? Perdón. Aquí. Vale. Ahí. ¿Va o no? No, aquí. Ahí. Vale. Vale. Y para terminar entonces, os cuento en lo que estoy ahora, que es lo que ha contado un poquito Felipe, porque vinculado a cultura y salud, en concreto cáncer, en 2023-2024 tuve la oportunidad de estar en Marsella con una beca de investigación y creación en oncología e inmunología dentro del IMEGA, que es el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad Aix-Marsella, que está vinculada a la Universidad de Marsella, pero que es un instituto independiente, que es parte de una red de institutos de estudios avanzados que hay a nivel internacional, a nivel europeo y también a nivel internacional, y que muchos de ellos están enfocados en la interdisciplinaridad. En concreto, el de Marsella tiene una pata importante con el arte y ahí es donde, de forma casual, pues, bueno, casual, de manera mágica, creo yo, pues me llegó la oportunidad y ahí estuve, con una beca entre el Instituto de Estudios Avanzados de Marsella, el IMEGA, y el ICI, que es el Instituto de Cancerología e Inmunología de Marsella, porque al parecer pues en Marsella hay un foco, hay un polo de investigación en cáncer e inmunología. Entonces, entre estas 2 instituciones ofrecieron una primera beca de investigación y creación que pude pues disfrutar y me permitió
profundizar en la línea más o en la visión científica, ¿no? Que nunca había estado pues en contacto con nadie que francamente investigara sobre cáncer. O sea, yo había trabajado con otras personas y digamos que con el cáncer como que lo había mirado con diferentes lugares, ¿no? Diferentes ángulos, y aquí pues tuve la oportunidad de estar cerca de investigadoras en cáncer. De ahí salió el Thinking Drawing Device, después de o el dispositivo Pensar Dibujando, algo así. El título lo puse en inglés, el nombre del dispositivo, pero sería básicamente esto, ¿no? Pensar Dibujando, dispositivo para pensar dibujando, que es el resultado de estos meses de investigación y creación y de encuentro con 25, más o menos, entre 25 y 30 científicos y científicas que trabajan sobre, y esto sí que lo tengo que leer, la heterogeneidad intratumoral, los organoides, la bioinformática, la proteómica y la espectrometría de masas, la histopatología, la epigenética, o la plasticidad neuronal en el desarrollo del cáncer y la regulación neuronal de la inmunidad. O sea, yo aprendí mucho, pero no sería capaz de deciros qué significa cada una de estas cosas ahora mismo. Para eso está un poquito el Thinking Drawing Device, que es, bueno, pues una muestra de cómo el dibujo puede ayudar a comprender un poco, a conectar diferentes conocimientos, crear otra cosa, ¿no? Y esto es lo interesante para mí de ese cruce que surgió en aquel momento. El Thinking Drawing Device, vale, quiero quedarme aquí todavía, un momento, quiero decir una cosa. Para mí, este dispositivo es una metodología para visualizar, para comprender, conectar ideas y conceptos o conocimientos que surgen del diálogo. Esto es lo que quería como decir. Y, bueno, esto conecta con la investigación que ahora también estoy haciendo, porque a raíz de esta experiencia entre el 2023-24, pues tuve la oportunidad de que ahora, entre el 25 y el 26, vuelvo a estar en Marsella, que es de donde vengo hoy, y que he comenzado pues una nueva residencia Fellow Seniorship desde el 25 hasta el 26. Vaya, que han visto que ahí hay un potencial y me dan pues la oportunidad de investigar durante 10 meses en qué es esto del dibujo como herramienta epistemológica, ¿no? Como generadora de conocimiento, que es lo que a mí ahora me apasiona y en lo que quiero profundizar. Vale, pero esto daría como para otro Quasares y cuando haya más encuentros, pues si queréis lo seguimos hablando. Entonces, para cerrar, a mí me gustaría terminar con dos ideas. Una de ellas es una reflexión que no tengo muy clara, pero que tiene que ver también con mis contradicciones y con cómo me hace sentir a mí hablar de esto y cómo me hace sentir a mí como creadora y como persona que ha vivido con cáncer, ¿no? En primera persona y como familiar. Y es que tiene mucho que ver con la dificultad, o sea, con la dificultad quiero volver a esta imagen que has dicho tú antes del paisaje, me ha gustado mucho, de como volver al paisaje y a mirarlo desde diferentes lugares, pero que en realidad es difícil y que cuesta, porque no deja de ser un reformular, recrear la experiencia, volver a ese lugar, ¿no? Que siempre lo miramos desde otro lugar, ¿no? Porque el paisaje cambia, el tiempo cambia, pero eso está ahí. O sea, mi experiencia con cáncer me atravesó hace 15 años, me configura, me hace ser quien soy. Desde luego no está en el mismo lugar que estaba antes, pero ¿va a dejar de estar en mí? Pues no lo creo, o sea, yo creo que es parte de mí y pues mi aprendizaje es que yo lo integro, ¿no? Lo integro como puedo, pero claro, cuando tengo que hacer una charla como hoy y me enfrento a volver a hablar de esto, pues una vez más, cuando yo creo que tengo un check y ya tengo solucionadas cosas, pues resulta que no, me tengo que blindar emocionalmente y ponerme nerviosa y tal, luego lo hago, ¿no? Pero esta es como la reflexión, que no está clara, no la sé formular en una frase, pero esta es la reflexión. ¿Qué pasa cuando tienes que hablar de esto una vez más? Porque además también te llaman para hablar de esto y luego hay gente que te dice, oye, gracias, Josune, gracias por tu breve diccionario, gracias por hoy no es el día. Y a mí me asombra y me sorprende y me agrada, pero a la vez me da pudor y entonces es contradictorio, porque digo, gracias por decirme gracias por decirme que esto te acerca un poco más a entender la experiencia de tu madre, que vive con cáncer, gracias por querer regalar el cómic, porque crees que le puede aportar a tu amiga que ha sido recién diagnosticada de cáncer, pero claro, no sé,
no sé cómo lo vivo yo. Me conecta con la segunda idea, con la que me gustaría cerrar, ¿no? Esta sería como la primera. Y la segunda sería con esta idea que tiene que ver con el valor, con una certeza y una convicción que tengo clarísima, que es el valor que tiene la cultura y estos espacios de conversación que crea la cultura y que facilita la cultura para hablar de cosas complejas y difíciles como puede ser a veces la enfermedad y la salud. Y creo firmemente que estos espacios para vincularnos con otras, para poder compartir experiencias, para poder resignificar esos espacios y esos paisajes que nos toca vivir y que cambian, pues es fundamental. Y creo que la enfermedad muchas veces está invisibilizada, el cáncer, pero otras, ¿no? La enfermedad en general, vivimos con ella como que no queremos, como si apestase, no queremos vivir con ella, no queremos integrarla, nos da miedo, está invisibilizada, está despolitizada y creo que hace falta, francamente, vivirla en colectivo y no individualmente, ¿no? Porque es algo que podemos abordar todas juntas y podemos cambiar todas y creo que la cultura es fundamental para cambiar ese paisaje, para enriquecer ese paisaje y para abrazar esa complejidad humana que también se enferma y cómo ver la salud de la enfermedad. Me ha encantado este concepto y esta idea, así que gracias Quasares, que haya más Quasares y ahora sí se caen los papeles y ya está. Y con esto terminamos. Ya está. Eso. Quería terminar aquí en realidad.